Hoy el Señor tiene una palabra demasiado poderosa. ¿Sabe por qué te voy a decir? Porque para mí es poderoso. Aunque ya lo he predicado, lo he estudiado un trillón de veces, te voy a decir por qué es poderoso. Porque mientras yo estaba preparando, ya el enemigo venía a intimidarme. ¿Sabe qué venía el enemigo a decirme mientras yo estaba preparando esa palabra? Y te voy a decir por qué era el enemigo. Porque venía y me decía en mi cabeza, me decía, la gente que ya escuchó ese mensaje, vas a decir otra vez la misma cosa, vas a predicar otra vez la misma cosa. Y yo mientras preparaba así, yo luchaba en mi mente constantemente hasta que me posicioné ahí donde estaba estudiando y dije así, Satanás, salí de acá, no aguanto más, ya está. Esa es la palabra que Dios quiere que prepare, porque por algo vos estás viniendo a hincharme acá a full, ¿verdad? Después vinimos, estábamos preparando las cosas para que el culto comience. ¿Y sabe qué pasa? No funciona. Nuestras máquinas, ¿verdad? La computadora tenía problemas. Después la tele no salía. Ay, yo me preocupaba. Y la letra, gracias a Dios, me recordé la letra de toda la canción y ustedes me ayudan siempre a cantar. Pero eran preocupaciones naturales que estaban sucediendo antes. Hay 3 minutos antes que ustedes entren, yo le agarré al grupo de alabanza y le dije así, nosotros vamos a orar. Ahora no estamos muchas veces no estamos acostumbrados a orar. Oramos siempre antes de empezar la alabanza así con ustedes. Pero hoy yo le dije así, vamos a orar y vamos a posicionarnos en contra de eso, porque el Señor tiene algo poderoso para hoy. Amén. ¿Cuántos ustedes creen? Entonces yo te voy a decir, el Señor tiene algo tremendamente poderoso para tu vida hoy. Amén. ¿Cuántos van a recibir eso? Amén. Y hoy el título de mi prédica, espero que el Señor pueda traer revelación a tu corazón saliendo hoy de aquí. El título es Saliendo de la ley y entrando en la gracia. Mamá querida, parece que no están conmigo. Voy a leer otra vez con entusiasmo, pero yo quiero que ustedes estén entusiasmados conmigo. Amén. Saliendo de la ley y entrando en la gracia. ¡Woo! Yo sé por qué la primera vez que yo leí no hubo una reacción de una. Porque la primera cosa que el enemigo quiere impedir en nuestro corazón es que nosotros tengamos revelación de la gracia de Dios. Esa es la primera cosa. Nosotros escuchamos la palabra ley en la palabra de Dios o en la prédica y nosotros ya nos da todo a mí me molesta, ¿verdad? Por eso yo tengo que pedirle al Señor revelación. ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle al Señor revelación? Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie una última vez. Vamos a hacer una oración antes de empezar, porque como dije, yo creo que si ustedes y yo recibimos esta palabra de Dios, tu vida nunca más va a ser el mismo. Te prometo, pastor, pero yo ya escuché eso, yo ya aprendí, yo ya sé. Amén. Hoy vas a aprender otra vez, hoy vas a escuchar otra vez. Por si tambaleaste, por si diste una salida que no tendrías que haber hecho, te voy a decir, el Señor tiene todo el propósito en su corazón para que vos puedas volver a lo que es su gracia inagotable. Amén. Entonces levanta tus manos conmigo y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Queremos, Señor, bendecir tu nombre. Queremos engrandecerte a ti. Queremos decirte que no hay nadie como tú. Queremos declarar en este momento como iglesia, como grupo de jóvenes, que esta palabra, Señor, va a ser transformadora, va a traer vida y, Señor, va a transformar nuestra manera de pensar y nuestro corazón. Por eso en esta noche abrimos nuestro corazón y Espíritu Santo trae revelación de tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús, bien fuerte. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10, versículo 17. Si yo miro a veces la pantalla atrás porque nuestra pantalla está descompuesta, pero voy a usar también mi celular para poder compartir con ustedes. Eso no nos va a impedir de escuchar la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos están listos? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y después, ¿qué dice? Bien fuerte. Y el oír por la palabra de Dios. Eso es tan importante y por eso yo le invité a que ustedes se levanten para orar.
Porque cuando nos levantamos, hablamos de una posición. Yo creo y yo pido. Entonces, si yo me quedo sentado y pasivo, eso demuestra que yo no estoy poniendo de mi parte para recibir. No hay nada bueno en nosotros, el Señor nos da porque Él es bueno. Amén. Pero yo tomo una posición para recibir. Por eso ese versículo dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y te voy a decir una verdad espiritual hoy. No es cualquier palabra. Amén. Es la palabra del Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, que nosotros estábamos perdidos, pero el Señor entregó su vida por cada uno de nosotros. Y hoy no vivimos más bajo la ley, hoy no vivimos más debajo de lo que tenemos o no tenemos que hacer. Vivimos debajo de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Quién puede decir amén bien fuerte? Amén. Eso es importante. Que ustedes vivan debajo de la obra consumada de la cruz. Eso significa que en la cruz del Calvario Cristo pagó el precio. Y te voy a decir, hoy hasta mucha gente predica de que vos tenés que ser obediente. Pastor, ¿cómo vas a predicar que la gente no sea obediente? Te voy a decir, la obediencia es una respuesta a lo que viene de una raíz. Si vos pones la obediencia como tu raíz, vas a cosechar ¿qué? Ley. Vas a cosechar demanda. Porque todo el día te vas a demandar a ti mismo. Vas a demandar de ti mismo obediencia. Y cuando vos no puedas ser obediente o no puedas cumplir, ¿qué va a pasar? Te vas a bajonear, vas a estar triste, vas a estar en una vida de estado, vamos a decir, espiritual pasiva. Porque te voy a decir la verdad, ninguno de nosotros fuera de Cristo podemos obedecer. Nadie. Pero por eso nuestra raíz no es la obediencia. Nuestra raíz es lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo que nosotros creemos? En la gracia del Señor Jesucristo. Que Él me regaló a mí una gracia inmensa que me capacita a vencer. Si esa es mi raíz, ¿qué va a producir eso? Obediencia en mi vida. Amén. Entonces es importante que vos entiendas hoy. Si toda la hora vos estás tratando de ser obediente, de cumplir, de leer más la Biblia, de orar, de ayunar, de hacer todas esas cosas que son importantes, pero deberían ser una respuesta más que una, vamos a decir, obligación o una obediencia. Entonces vas a aprender a vivir en una vida libre y una vida feliz, una vida activa en el Señor, porque la raíz es Cristo y su obra consumada en la cruz. Amén. Lo que Él pagó en la cruz del Calvario ya fue pagado. Amén. ¿Quién puede decir eso conmigo bien fuerte? Amén. En la cruz del Calvario está resuelto todo. Ahora vos y yo tenemos que aprender a vivir lo que creemos. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús pagó en la cruz tu pecado? Entonces, ¿por qué seguir viviendo en pecado? Ahí está. Ese es el silencio que yo también tengo. Porque está mal que nuestra creencia. Ahí nosotros pensamos que si nos portamos bien, que si leemos, que si busco más de Dios, que si hablo más con el pastor, que si canto más fuerte en la alabanza, entonces el Señor se va a acercar a mí. Esa es una creencia equivocada. El Señor no puede estar más cerca de ti de lo que está hoy. Pastor, pero yo tengo muchas fallas. El Señor está cerca. Porque el Señor no se relaciona contigo en base a lo que Isabelino es. Él se relaciona contigo en base a lo que Cristo es. Amén. Amén. ¿Verdad que eso es difícil creer? ¿Verdad? ¿Sí o no? Es difícil creer porque vos y yo somos personas fallutas. Vos y yo cometemos errores, muchos a veces. Y es tan difícil comprender que el Señor resolvió eso en la cruz. Y que Él quiere que nosotros vivamos en una creencia correcta. De que aquello ya está resuelto en la cruz. Eso nos pone que en una relación correcta con Dios. Miren, en Hechos capítulo 13, si tienen su Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Miren lo que dice. Sabed pues esto, varones hermanos,
que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Miren el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que... No dice todo aquel que es obediente. No dice aquel que participa de todos los cultos. No dice aquel que lee su Biblia. Aquel que no miente. ¿Qué dice la palabra de Dios? A todo que en Él cree. ¿Qué dice el versículo antes? Y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. ¿Qué representaba la ley de Moisés? Nuestras obras, nuestro mérito, lo que vos supuestamente podés hacer por Dios, lo que el amor que vos supuestamente tenés hacia Dios. Eso es ley. Porque nuestro amor es una respuesta al amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque no hay nada en ti que pueda amarle suficientemente a Dios. Yo te prometo, no hay. Porque si vos le amás, vos vas a pasar tiempo con Él, vos vas a leer su palabra, vos vas a orar, vos vas a anhelar que Él vuelva, que Él esté aquí, que Él esté en tu casa todo el día, vas a alabar todo el día. Eso es lo que vas a hacer si amás. Eso es lo que yo quiero hacer con mi esposa todos los días, estar con ella, pasar tiempo con ella. A mí me encanta que el día pase, después nosotros tenemos nuestro tiempo de mirar series, de pasar tiempo juntos. Eso es lo máximo para mí. ¿Por qué? Porque yo le amo a ella. Si yo no le amase, entonces yo no iba a querer estar. No iba a buscar esos momentos. Pero porque amo, busco. Entonces el amor de Dios hacia nosotros nos lleva a buscar ese amor. Nos lleva a entender que no somos nosotros, sino que es Él. Por eso dice, todo lo que vos intentás justificar por la ley no sirve, porque la ley no te puede justificar. Acuérdense el título, saliendo de la ley. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que salir. Yo vengo de una iglesia bien tradicional, ¿verdad? Y no es así que tan tradicional como otras iglesias. Pero te voy a decir, el Señor nos está llamando aquí a entender el evangelio de la gracia, que es la verdad absoluta de hoy. Yo entiendo que la ley está en el Antiguo Testamento y es bíblico, está en la Biblia, pero te voy a decir, era una sombra de Cristo, era una representación de lo que iba a suceder. Antes era por mérito, hoy es por medio de lo que Cristo hizo. Entonces, yo tengo que aprender a salir de aquello y entrar en lo nuevo que Dios tiene para mí. Amén. Entonces yo sé que ustedes luchan como yo lucho en este debate de que es tan difícil recibir la gracia de Dios porque parece que yo tengo que hacer algo, como que yo tengo que merecer, mientras las cosas no funcionaban. ¿Sabe que el enemigo me decía en mi cabeza? Que yo hice algo malo, que por eso las cosas no estaban funcionando. Y yo no aceptaba. Yo no hice nada. Igual sí hice. El Señor es mi abogado. El Señor es quien me defiende. Yo no vivo más que las cosas funcionan porque yo estoy bien con Dios. La cosa no funciona porque es una máquina de tecnología, ya está. El enemigo puede moverse, claro que puede. Pero yo en su cara le dije, bueno, va a impedir, porque ya empezó en la tarde. Por eso yo reconocí, empezó desde que empecé a preparar esa palabra. Ahí empezó. Entonces para mí no fue nada anormal. Yo no estaba estresado, pero no reaccioné. Yo así, vamos a probar, apagamos, prendimos, cambiamos los cables. Yo así, vamos a probar, vamos a movernos en fe. Después, ustedes ya estaban todos sentados. Dije, vamos a probar una vez más, ¿verdad? Porque el justo vivirá por la fe. Vamos a probar, no funcionó, ya está, ¿verdad? No anduvo, lo hicimos por fe, funcionó. Pero yo dije así, el enemigo no va a impedir. Porque yo empecé a tener miedo, no me voy a acordar la letra, me voy a equivocar. Esas son todo acusaciones y cosas del enemigo para impedir lo que Él quiere hacer en nuestra vida, para impedir que yo pueda predicar hoy. Amén. Pues yo no voy a permitir, y ustedes tampoco deben permitir. Debemos aprender a salir de esta vida de mérito, porque la vida bajo la ley es mérito. Y yo te voy a decir, la gente que quiere cumplir la ley, esa gente de la iglesia, acá hay también, porque es algo en nuestra carne que quiere probarle a Dios
que nosotros somos buenos. No es la culpa de la gente, amén. No es la culpa de aquellos que no tienen todavía revelación de la gracia. No es su culpa. Pero nosotros tenemos que aprender y pedir revelación. Yo tuve que pedir a Dios para salir. Y estoy saliendo. Y hace 3 años. Y hasta hoy sigo empujando. Y esa prédica que yo preparé era para mí primeramente. Yo tengo que aprender a salir y entrar. Porque habla de una posición. De aquellos que viven bajo la ley y aquellos que viven en la gracia. Habla de que de una posición. Si yo quiero vivir en el otro lugar, tengo que salir del otro. Entonces yo tengo que rechazar. Y rechazar toda clase de tipo de mérito de ley. ¿Están cansados de escuchar la palabra ley? Espero que sí. Pues te voy a decir, yo tengo que rechazar. El otro día yo posté algo en mi Instagram, alguien me mensajeó y ya quiso chocar cabeza. Así no, pastor, pero tenemos que aprender a predicar los dos. Y así no. Yo no. Si vos querés hacer, podés hacer. Pero la gracia y la ley no se mezclan. En Cristo se cumplió la ley. Terminó. Hoy nuestro tutor es el Espíritu de Dios. Terminó. Porque aquellos que quieren cumplir no cumplen luego todo. Eligen 5 de lo que a ellos les parece más importante cumplir. Y el resto deja. Y creo que en Santiago dice que si vos fallás en uno, fallaste entonces en todos. Entonces de balde elegiste 5. Porque si fallaste en los otros 500 que hay, ya está, perdiste. Pero ¿cuántos de quién vivía así? Esclavo a querer cumplir con Dios toda la hora. Como un esclavo para que Dios esté feliz contigo. Te voy a decir, Dios ya está feliz. Él ya está feliz por medio de Cristo en ti. Y yo sé que le cuesta mucho a la gente entender eso, pero teológicamente te voy a explicar. El Señor estaba enojado, pero ¿sabe qué hizo? Derramó su ira sobre Cristo. Por eso Jesús le dijo así: Padre, si hay una posibilidad, pasá de mí esa copa, para que porque el peso del pecado estaba cayendo sobre Él, para que Él cumpla en su cuerpo, para que Él pueda llevar sobre sí todos nuestros dolores, nuestras consecuencias, nuestros pecados, nuestra maldición, todo, para que vos y yo hoy no tengamos que llevarlo. Amén. Por eso dice ese versículo otra vez: no pudisteis ser justificados, pero dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen hoy? En la justicia de Dios. Entonces, como dije así, lo que andan bajo la ley no cumplen luego. Como te dije, ellos eligen 2 o 3 que les gusta y que les gusta criticar a otro, pero el resto no cumple. Entonces, culpable de no cumplir ninguno. Amén. Yo no quiero vivir así, porque el Señor no nos llama a vivir así, por lo que está bien o está mal. ¿Sabe cómo vos solucionás si está bien o está mal hoy? Vos le preguntás a Dios. Le preguntás: Espíritu Santo, ¿puedo? Yo te voy a garantizar 100%, si soy hijo de Dios, el Espíritu Santo te va a responder. No hace falta que te vayas en Levítico a buscar un versículo, o en Deuteronomio a buscar otro versículo que justifique lo que vos estás queriendo hacer. Pregúntale a Dios. Pregúntale. Y si vos viste que otro hizo otra cosa que por ahí está escrito a tu propia interpretación, déjale. Él va a rendir cuenta delante de Dios si lo hizo desobedeciendo o no. ¿Quién va a rendir cuenta delante de Dios? Sos vos y yo, personalmente. Vos no vas a decir: Señor, él hizo, ella hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis. Nadie va, no, es así, yo solo. El Señor te va a decir: yo te pedí que vos hagas, no hiciste. Yo te dije que no hagas y lo hiciste. Acá está tu recompensa, o acá está tu disciplina. La disciplina es bueno, amén. La disciplina ayuda, la disciplina instruye. No da gusto la disciplina, pero ¿qué hace? Endereza el camino de todo joven. Entonces el Señor hace con nosotros la misma cosa. Amén. ¿Cuántos están conmigo todavía? Leemos después en Filipenses, si quieren abrir conmigo, Filipenses capítulo 3, versículo 9.
Miren lo que dice. Y ser hallado en Él. Viste que empieza medio en una oración cortada. Pablo estaba diciendo acá que todo lo que él había hecho para Cristo, él lo considera como basura. Como en la traducción directa de eso, la palabra es estiércol, así. Caca, popó, totó, como le digan la gente. Pablo lo consideró así, todas sus obras, todo lo que él había hecho, lo consideró basura. Hoy tenemos una traducción linda, basura, ¿verdad? Pero la traducción original es esa palabra que te dije. Él consideró todo lo que él había hecho eso con tal de ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en Él. Y ahí continúa, no teniendo mi propia justicia, no pensando en lo que yo hice bien, en cómo yo me porté, en cómo para esta semana yo vencí, en cómo para este mes yo no he chismeado. Ay, pastor, ¿sabe que 2 semanas ya no estoy siendo celoso? Prepárate porque va a suceder. Porque el momento que vos llevas sobre ti la justicia propia, y es donde Satanás viene. Yo te digo eso por experiencia propia. Yo he tenido que luchar cosas en mi vida que yo me sentía tan orgulloso de vencer. 1 semana, 2, un mes. ¿Sabe qué pasaba después de que yo decía, un mes, 1 semana, 2 semanas? ¿Sabe qué pasaba? Caía el mismo día. ¿Sabe por qué? Porque no es una carga mía y tuya para llevar. El Señor lleva por nosotros. Pero cuando yo llevo sobre mí mi justicia propia, es donde el enemigo viene. Entonces vamos a ver si sos tan justo. Vamos a ver si sos hijo de Dios. Si hace 2 semanas, ¡pum!, viene una tentación doble. Esa tentación vos y yo podemos vencer, porque la Biblia dice que nosotros no somos, el Señor no permite que pasemos por tentación que no podamos vencer. Amén, acuérdense, tentación no es pecado. Caer en la tentación lo es. Pero el enemigo viene doble. Ya que Isabelino se cree demasiado porque demasiado mucho leyó su Biblia, entonces voy a sacar una nueva serie para que Isabelino empiece a mirar. Ver serie de pecados, no. Pero le va a sacar el enfoque, va a dejar de leer. ¿Por qué? Porque nueva serie, nueva temporada, y 22 capítulos lo es, ¿verdad? Entonces, y si él empieza a ver y ve 5 por día, ¿verdad? El día siguiente, tengo que leer mi Biblia, no, pues demasiado gente y terminó el episodio anterior. Voy a mirar 1 nomás, no, miro 5 más, 10 ya vio, ¿verdad? Entonces, pues el tercer día dice, voy a leer ahora sí, porque hace 2 días ya no leo. No va a tener fuerza ninguna para leer. ¿Por qué? Porque 2 días ya en su justicia propia ya no pudo. Pero qué lindo sería si Isabelino entiende que no es porque él lea o no lea, no es porque él ve o no ve. Obviamente no debería haber 5 episodios por día, ¿verdad? Eso deberíamos cuidar todos nosotros. A mí también me tienta ver 5 episodios por día. Pero primero debo poner lo que es de Dios, pero no por obediencia a Dios, porque Él requiere mi obediencia. Eso es de la ley. Te voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el Señor te bendecía si vos eras obediente. Y si vos eras desobediente, Él traía maldición. Era así. En el Nuevo Pacto no existe maldición. ¿Por qué? Porque la maldición cayó sobre Cristo. Ahora nosotros vivimos bajo ¿qué? La obediencia de Cristo. Porque Él obedeció, yo puedo obedecer. Amén. ¿Vieron cómo cambia? No es que vos tenés que obedecer para ser bendecido. Hoy vos sos bendecido porque creíste que Cristo es bendecido. Gran 7, que es simple, pero qué difícil creer. Pastor, me encanta lo que está diciendo, está en la Biblia. Salir de acá y vivirlo todos los días es lo complicado. Creer eso todos los días. Porque la primera cosa que va mal en tu vida, voy a pensar que el Señor te está tirando maldición, porque vos faltaste al culto, faltaste a tu célula, no leíste la palabra, no oraste. Entonces el enemigo, ¿sabe por qué? Porque vos sos hijo de Dios y no estás siendo obediente. Entonces vos agarrás así y, Señor Jesús, yo tengo que ser más obediente. En vez de decir, Señor, yo creo que en tu obediencia yo soy justificado.
Y yo creo que no hay nada que pueda separar la bendición que vos tenés para mi vida. ¿Por qué? Porque en Cristo toda bendición nos fue dada. Si vos crees que Él está en ti, entonces la bendición es tuya. ¿Cuántos están conmigo? Por eso dice, voy a leer otra vez, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Bien fuerte lo grité. Toda justicia propia proviene de la ley. Todo que vos te sentís mejor que otro, vos estás viviendo bajo ley. Si vos te sentís un mejor líder que otro que está haciendo, vos estás viviendo bajo la ley. Vos estás viviendo bajo mérito. Yo a veces me siento así y rechazo rápido. Porque yo no soy mejor que nadie si no fuese por Cristo. Nunca voy a ser mejor que nadie. Yo soy quien Cristo me llama a ser. Y si eso es ser mejor que alguno en FIFA, amén. ¿Verdad? Ahí sí, nada, digo nomás. Cuando Cristo habita en mí, yo entiendo que no es más por la ley. Por eso este versículo dice, sino la que es por la fe de Cristo. Dice, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Digan conmigo bien fuerte, fe. Acuérdense, fe requiere creer. Yo tengo que creer. Cuando uno ve ninguna bendición, vos tenés que creer que sos bendecido. Cuando vos no ves ninguna sanidad, vos tenés que creer que sos sano. Eso es la fe. La fe trasciende todo pensamiento lógico. Porque no es por lo que vos haces, por lo que Dios dice. ¿Cuántos creen que Dios dice buenas cosas acerca de ustedes? Entonces, ¿por qué dicen cosas malas acerca de ustedes? Ah, no, yo soy inútil, pastor, yo no soy digno. ¿Verdad? ¿Se identifican? Yo también, yo lo he dicho. Y yo tengo que aprender. Hoy, hasta hoy, como pastor, tengo que aprender a declarar algunas cosas en mi vida. Tengo que aprender. Porque a veces me siento que no puedo, a veces siento que no soy digno también, a veces siento que no vale la pena. Entonces yo tengo que cambiar lo que yo creo. Digan conmigo, creer. Amén. Quiero que hablan conmigo en Romanos capítulo 10. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Ya estoy terminando. Capítulo 10. Perdón. Romanos capítulo 10, versículos 3 al 4. Miren lo que dice, porque ignorando la justicia de Dios, ¿qué dice? Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué significa ignorar? ¿Alguna vez te ignoraron en la vida? ¿Verdad? ¿Quién le gusta acá ser ignorado? Que vos estás hablando ahí. Ajá. ¿Verdad? Y te pregunta algo, ¿qué? Decime borrar. Eso se llama ignorado. Y acá dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Una persona que es ignorado, sabe. ¿A qué? Que alguien le ayude, por favor. Sabe que le están ignorando, ¿verdad? Si alguna vez te ignoraron, vos sabés que te están ignorando. Vos le estás contando ahí al toque ya pillás y a veces te callás nomás ya. ¿Por qué pillás de qué? Hablamos, ¿verdad? ¿Por qué te ignora? Eso es lo que está diciendo en este versículo. Sabiendo, conociendo la gracia y la justicia de Dios, ignoran. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos, hoy puede creer diferente, pero cuántos de ustedes por lo menos saben sobre la gracia de Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes han ignorado la gracia de Dios? Muchas veces. Yo soy culpable. Leyendo esos versículos, no hay más claro que el agua. ¿Qué explicación más querés? No hay. Pero ¿sabe qué hacemos? Ignoramos. Eso es simple. Ignoramos porque queremos ser excelentes en lo que hacemos. Por eso dice,
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando, procurando, siempre intentando, siempre así queriendo agradar a Dios. Dice, procurando establecer la suya propia. Siempre queriendo mostrar de por qué yo llegué acá, por qué yo soy así, no importa. Soy así, no importa. No importa cuántos años de cristiano vos tengas, no importa. Es por la gracia de Dios si tenés 20 y el que vino recién se convirtió hoy. Es lo mismo. Pero nosotros no, yo ya caminé más en el camino de Dios. Yo ya lideré más. Yo ya tengo un recorrido mejor. Eso no importa nada si vos hiciste en tu propia fuerza. No importa nada. No entendiste todavía lo que tal vez alguien en un día entendió. Alguien que sabía que no merecía. Y vos viviste 20 años pensando que merecía algo. Yo vivía así mucho tiempo de mi vida. Yo veía cómo la gente experimentaba la gracia de Dios. Yo veía cómo el mover de Dios era poderoso en su vida. Y yo soy hijo de pastor. Nací en una cuna cristiana. Y todavía no experimenté lo que él experimentó. ¿Por qué? Porque todavía no había creído. Estaba donde estaba ese versículo, procurando establecer mi propia justicia. Dice acá, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ustedes saben lo que significa sujetar? No es atajar nomás. Sujetar es cuando viene una tormenta que te va a hacer volar a vos. Nunca vi una tormenta así todavía, pero existe. Huracán, tornado. ¿Alguna vez vieron esa película de tornado y eso que se ataja un atajándose así para no irse? Eso es sujetarse por tu vida, porque tu vida depende de eso. Si vos te soltás, volvé a los antiguos caminos de la ley. Volvé a la antigua vida de justificar tus obras, porque vos sos buenito o sos malito. Acá dice, intentaron establecer su propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es silencio. El fin de la ley es Cristo. Si alguna vez querías subrayar algo en tu Biblia, subraya este versículo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Tan simple. Yo sé que me miran así, hija pastor, qué simple. Vamos a leer otra vez este versículo, porque es fácil llegar al final. Es fácil entender esa parte final. Pero ¿sabe qué hacemos? Nosotros leemos ese versículo, vivimos este final hoy a la noche y llegamos a nuestra casa mañana, lunes, miércoles, y empezamos este versículo de vuelta. Y hoy el Señor quiere cambiar eso en nosotros. Amén. Vamos a leer otra vez para que vos te identifiques. Es demasiado lindo escuchar sobre la gracia de Dios. Pero te voy a decir, es mejor vivirlo que escuchar solamente. No vivamos así como dice ese versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuántos de ustedes van a parar de ignorar eso? ¿Cuántos de ustedes van a parar de ignorar la justicia de Dios? Amén. No hay nada bueno en ti. Aprende eso hoy. Tus obras no sirven de nada si son en tu justicia propia. Si vos tratando de justificarte delante de Dios, de balde, no sirve. Él no acepta, Él no quiere. Ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a aquel que cree. Amén. Yo siempre vuelvo a una historia tan importante que mucha gente usa para ofrenda, de Caín y Abel. Los dos ofrendaron algo delante de Dios, los dos se entregaron, y la gente dice que el Señor aceptó la ofrenda de Abel porque era el cordero, representaba a Cristo y sangre. Amén. Teológicamente vos podés encontrar varias respuestas.
Pero el Señor hace un tiempo atrás me reveló a través de un pastor, de un líder que cambió mi vida completamente cuando entendí esta historia. El Señor simplemente aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel entregó algo que no era de él. Abel dependió completamente de la gracia de Dios. ¿Sabe qué hizo Abel? Él se sentaba en la sombra y cuidaba la oveja que él ofreció. ¿Sabe quién le daba de comer a esa oveja? Dios, con el pasto. ¿Sabe quién le hacía crecer? Dios. ¿Sabe quién le daba vida a esa oveja? Dios. ¿Sabe qué hacía Abel? Se sentaba así, bajo el árbol, y miraba. Y si se iba hacia allá, se iba a mirar para dónde estaba. Eso no es lo que yo hago muchas veces con Oliver hoy. Él corre por ahí y yo tengo que mirarle más donde él está. Pero yo a veces descanso, estoy sentado, tranquilo. Hay veces que él se va al frente, se va atrás y tengo que moverme. Abel seguramente tuvo que hacer eso. Pero a la hora de entregar al Señor su ofrenda, él llevó lo que ya era de Dios. Cuando Caín entregó su ofrenda, él entregó, dice, del fruto de su sudor, de su trabajo. Él tuvo que arar la tierra, él tuvo que regar en día de sol, él tuvo que ir a cubrir en día de frío, él tuvo que ir a proteger para que no se congele. Y el día de la cosecha él tuvo que ir a buscar, a cosechar y llevarle delante de Dios fruto de su propio esfuerzo. Y te voy a decir, el Señor no acepta nada que provenga de nuestro esfuerzo, nada. ¿Abel se esforzó? Sí, pero él se esforzó en el Señor. Y eso nos llama a vivir el Señor hoy. Que paremos de ofrecer nuestro propio esfuerzo. El Señor rechaza. ¿Sabe qué pasó después cuando fue rechazado Caín? Dice que el enemigo tomó su corazón con ira. ¿Y sabe qué hizo? Mató a aquel que hizo bien las cosas. Eso sucede también en la iglesia hoy. Nos matan así de verdad, pero en su corazón sí. Porque alguien entendió en ofrecer a Dios lo que es de Él. Y gracia, de vivir bajo la gracia. Y están los que viven bajo el esfuerzo propio, pichado, enojado, con envidia, con odio en su corazón. Porque es lo que él es tan feliz y hace 2 semanas se convirtió y yo hace 20 años y el Señor no hace por mí. ¿Sabe por qué? Porque recoge de su fruto y ofrece justicia propia al Señor. Simple y sencillo. Ese versículo dice: ignorando la justicia de Dios, intentaron hacer su propia justicia. ¿Y cómo somos justificados? Por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren vivir así? Bajo la gracia y bajo el favor de Dios, bajo el descanso de Dios. Todo lo que el Señor te dio hoy, vos tenés que vivir como Abel. El Señor dio, el Señor va a proveer. Yo voy a cuidar aquello que el Señor me dio. Y a la hora que yo tenga que ofrecer, yo voy a ofrecer. El Señor te llama hoy a vivir una vida sin esfuerzo. No en el sentido natural, ¿ok? El pastor dijo, ya no voy a trabajar más. No. Esfuerzo propio. Esfuerzo de intentar vos solo. Esfuerzo de querer ser alguien. Delante de Dios no tenés que ser nadie, porque en Cristo ya eres todo. Amén. ¿Cuántos le emociona eso? Amén. Es el mensaje que el enemigo quiere que vos no escuches. Ese es. Yo puedo decir, cuando empezó el culto, yo vi algunas caras nerviosas como el mío, estresado, cansado. Pero ¿qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen fe ahora? No importa cómo entraste acá, no importa. Si tenés fe por escuchar la palabra de gracia del Evangelio de Cristo, tu vida es transformada. Acordate, tenemos que cambiar lo que creemos. Salimos de la ley y entramos. ¿Dónde termina la ley? En Cristo Jesús. Amén. Para de querer ser obediente primero. Obediencia en tu propia fuerza te va a llevar a fracasar.
Acordate, si tu raíz es obediencia, está destinado a fallar. Tu raíz tiene que ser ¿qué? La obediencia de Cristo. Cristo obedeció y Él me ama y Él tiene un propósito, y porque Él tiene un propósito para mí, entonces yo puedo vivir lo que Él tiene. ¿Y sabe qué va a ser el fruto de tu raíz? Obediencia. Para de querer obedecer, cree, y tu respuesta va a ser obedecer. Pastor, que es simple. Acordate, es simple escuchar, pero tenés que escuchar. Esta prédica va a irse en YouTube. Si necesitas escuchar otra vez en YouTube esta semana, pone para escuchar. Porque cuanto más escuchas, más fe tu corazón tiene. Cuanto más escuchas, más fe tu corazón tiene. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa fe hoy? Amén. Te invito a ponerte de pie. Vamos a pasar al frente.